Hoy voy a hablar sobre uno de los libros de inversión más famosos del mundo y es Guía para Invertir de Robert Kiyosaki. Este libro promete enseñarte a cómo pensar como un inversionista y cómo crear riqueza a través de activos. ¿Pero es realmente una guía para invertir o es simplemente motivación disfrazada de educación financiera? Al final de este video voy a dar mi conclusión, pero primero empecemos con que el libro está dividido en 5 etapas claves. En el inicio cuenta que su negocio compra sus inversiones y la mayoría de las personas no es rica porque invierte como individuo sino como el dueño de su negocio. Entonces lo que hace es alentarte a crear primero tu negocio y a partir de ahí empezar a invertir. Y hace también una distinción entre inversionista acreditado y el inversionista sofisticado. El primero califica por el simple hecho de tener dinero. En cambio, el sofisticado es aquel que tiene la educación, la experiencia y el excedente de efectivo. También cuenta que muchas personas piensan que el primer millón es el más difícil, pero ganar el primer millón, conservarlo y hacer que este millón trabaje para vos era lo verdaderamente difícil. La primera etapa es la mental y cuenta que el dinero será cualquier cosa que vos creas que sea. El dinero o la idea del dinero proviene de nuestra mente y de nuestros pensamientos y dice que si una persona cree que volverse rico es difícil, seguramente eso sea una realidad para esa persona. Otra frase que cuestiona es la de que el dinero no da la felicidad y dice que él estuvo en las dos posiciones, es decir, siendo rico y siendo pobre y se es más infeliz siendo pobre y con cuentas por pagar. Entonces, ¿qué tipo de mundo ves? ¿Uno de escasez o uno de abundancia? Y cuenta de que si hacemos las cosas correctas siempre va a haber dinero suficiente y que existen dos tipos de problema de dinero. Uno consiste en no tener suficiente y el otro en tener demasiado. Entonces, ¿qué tipo de problema querés tener? Cuando una persona dice no puedo comprarlo, solo está viendo un lado de la moneda. Y en el momento en el que dice cómo puedo comprarlo, empieza a ver las dos caras. Y cuenta de que invertir es un plan, no un producto ni un proceso. No es cuestión de tener el dinero y pedir un consejo a ver si es mejor invertir en acciones o en bienes raíces. Porque ¿qué pasa si el mercado cae o qué pasa si perdés tu empleo? Entonces, sin un plan definido, no podés ir en la dirección correcta. La diferencia entre una persona rica y una persona pobre está en el vocabulario de cada una. Si una persona quiere incrementar su éxito financiero, deberá también incrementar su vocabulario sobre un tema determinado. Acá se refiere a aprender y a conocer sobre el tema que te interesa, por ejemplo, enfocarte 100% en los bienes raíces o en las acciones. Y también dice que las palabras forman pensamientos, los pensamientos forman realidades, y las realidades se convierten en la vida. Y la buena noticia es que las palabras son gratis. Hay 4 reglas básicas para invertir. La primera consiste en saber para qué tipo de inversión estás trabajando y aclara que hay 3 clases de ingresos. El primero es el ingreso ganado, derivado generalmente de un empleo o de alguna clase de trabajo. El segundo es el ingreso de portafolio, derivado generalmente de los activos de papel, obligaciones, fondos de inversión, etc. Y el tercero es el ingreso pasivo, que se da por ejemplo a través de los bienes raíces. La segunda regla básica para invertir es la de conservar tu ingreso ganado comprando valores que esperas que se conviertan en ingreso pasivo o en ingreso de portafolio. Acá ya empiezo a usar un poco de conceptos más formales, pero si lo analizás se entiende. Por si no se comprendió, imagínate que vos vendés limonada a 10 pesos y en vez de gastarte esos 10 pesos que ganaste en caramelos, lo usás para comprar un árbol de limones que esperás que en un futuro siga produciendo limonada y también, en consecuencia, va a seguir generando más dinero a futuro. La tercera regla básica para invertir es que el inversionista, es decir, la persona, es en realidad el activo o el pasivo. Ha visto a personas comprarse una propiedad excelente que está generando grandes ingresos y esa misma propiedad en unos cuantos años genera pérdidas y está en ruinas. Entonces dice que el inversionista es en realidad quien es riesgoso y no la inversión en sí misma. La cuarta regla básica para invertir es que un verdadero inversionista está preparado para cualquier cosa que ocurra y un no inversionista intenta predecir qué va a pasar y cuándo, sin importar cuánto dure esa ventana de oportunidad. Si no estás preparado con la educación, la experiencia o con el excedente de efectivo, si la oportunidad es buena, pasará. Y es como en el fútbol, vos jugás y de repente aparece la jugada ganadora para meter el gol. ¿Vos estás preparado o no lo estás? ¿Estás en tu posición o no lo estás? Incluso si pasa esa oportunidad, tanto en el fútbol como en la inversión, si estás preparado todos los días, otra oportunidad se te va a presentar. El buen inversionista está preparado para ganar cuando el mercado sube y cuando el mercado baja. De hecho, los mejores inversionistas ganan más dinero cuando el mercado baja por el simple hecho de que baja más rápido de lo que sube. La segunda etapa consiste en el acertijo 90-10. Si vos querés pertenecer al 10% de la población que gana el 90% del dinero, debes crear activos y no se necesita mucho dinero para empezar.
cuenta de que es mejor trabajar durante varios años para crear un activo que pasar toda tu vida trabajando para crear el activo de alguien más. En esta etapa también menciona los 10 controles del inversionista. El primero es el control sobre uno mismo. Otro es la relación entre el ingreso y el gasto y el activo y el pasivo. La administración de la inversión, los impuestos, cuándo comprar y cuándo vender, las transacciones de corretaje, EOC, entidad de oportunidad y características, los términos y condiciones de los acuerdos, el acceso a la información y fundamentalmente devolver lo recibido, la filantropía y la redistribución de la riqueza. También habla del espíritu empresarial y las personas invierten por 2 razones básicas, una para ahorrar para el retiro y la otra para ganar mucho dinero. Las personas deben ser fieles a sus emociones cuando invierten. Si el dolor o el miedo a la pérdida es demasiado grande, es mejor que empiecen invirtiendo en una forma más conservadora. Y no hay una presión para invertir sí o sí, porque invertir no es para todos. Y también habla de que el padre rico le dijo que vos creas un negocio debido al desafío, porque es emocionante, porque constituye un reto y requerirá que ponga todo su esfuerzo para tener éxito. Lo que él quería era que empezara un negocio con el único objetivo o motivo que es la de encontrar su espíritu empresarial. Después pasamos a la tercera etapa que habla sobre cómo construir un negocio sólido. Pero primero, ¿por qué crear un negocio? Y hay 3 razones. La primera es para proporcionarte un excedente de flujo efectivo. La segunda es para venderlo. Su padre rico decía que un activo es aquello que ingresa dinero a tu bolsillo o bien que podés venderlo por una suma mayor por la que pagaste o invertiste. Y la tercera razón es para crear un negocio y vender sus acciones al público, como lo hizo Bill Gates, Warren Buffett y Henry Ford. Su padre también consideraba que se requerían ciertas características personales para ser un empresario exitoso. La primera era la visión, la capacidad de ver lo que los demás no pueden ver. Otra es el coraje, la aptitud para avanzar a pesar de tener enormes dudas. La tercera es la creatividad, la capacidad de pensar de manera original. También está la capacidad para resistir a la crítica y no hay ningún empresario exitoso que no haya sido criticado. Y la última es la aptitud para retrasar la gratificación, aprender a negarla a corto plazo a cambio de una recompensa más grande en el futuro. También menciona el triángulo de I, que según él es la clave para la riqueza. Voy a nombrar los puntos que toca porque es bastante extenso y eso daría para un video aparte, pero él menciona a la misión, el equipo, el liderazgo, el flujo de efectivo y a las comunicaciones. Cuarta etapa. ¿Quién es un inversionista sofisticado? Aquel que comprende los 10 controles del inversionista, entiende y aprovecha las ventajas de estar en el lado derecho del cuadrante. No los voy a explicar porque es un poco intuitivo cada uno, por ejemplo el control sobre uno mismo, el control sobre los impuestos, pero él sí se detiene a explicar cada uno, así que directamente voy a pasar a la quinta y última etapa. Quinta etapa, devolver lo recibido. Al principio empieza contando cómo un amigo criticaba a su padre rico diciendo de que era un hombre codicioso y que no hacía nada por los pobres. Él lo hace reflexionar contándole que en realidad sí contribuía a la caridad, pero que no lo hacía en forma pública. Y también le hace entender de que no puede ayudarse a la gente a menos que ellos verdaderamente quieran ayudarse a sí mismos. Entonces, la quinta etapa consiste en devolver lo recibido después de haberlo ganado. Si abrís tus ojos vas a ver que muchas de las personas ricas han realizado enormes contribuciones financieras a la sociedad. Incluso cuenta que cuando Ted Turner donó $1.000 millones a las Naciones Unidas, acusó a Bill Gates y a otros empresarios de no ser generosos, y en menos de 3 años Bill Gates ha donado $4.000 millones a diversas causas. Entonces este amigo le cuestiona que Gates donó esa cantidad de dinero solo para verse bien y muchos reporteros también cuestionan esta generosidad, pero ¿cuántos reporteros donan $4.000 millones a la caridad? Y hasta entre los ricos hay una cierta presión social para ser generosos y contribuir a la sociedad. Al final de esta etapa termina diciendo: vos podés elegir vivir en un mundo en el que no haya suficiente dinero o en uno en el que haya demasiado. La decisión es tuya. Conclusiones y mi opinión sobre este libro. No es realmente una guía para invertir, por ejemplo, casi no habla de un análisis de acciones, análisis de propiedades, cálculo de rentabilidad o diversificación del portafolio. Lo segundo es que repite muchas ideas de su libro anterior, gran parte de los conceptos ya los mencionó acá en Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, activo versus pasivo, el dinero trabajando para vos y no vos por el dinero, y también la diferencia entre la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre. Y lo tercero es que simplifica demasiado el mundo de las inversiones. Parece que invertir o ser un inversionista es una cuestión de mentalidad,
cuando también requiere un conocimiento técnico, análisis financieros y manejo del riesgo, por ejemplo, crisis económicas, burbujas inmobiliarias, malos negocios y el sobreendeudamiento. Y aunque sea más motivacional que educativo, es un buen punto de partida para empezar a entender y aprender cómo piensan los inversionistas. Pero si vos realmente querés empezar a invertir, vas a necesitar ampliar estos conocimientos y conceptos con libros más técnicos, análisis financieros y también con experiencia real. Entonces, la quinta etapa consiste en una forma más conservación. Conservación. 164 páginas en esto, o sea, acá. Tengo el cerebro completamente quemado.